Y ahora vamos con la segunda parte de este punto de vista. ¿De qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia? Ya hemos explicado la primera parte y ahora nos queda la segunda. Muy bien, podríamos bajarla desde aquí, pero es que la acabamos de subir, entonces no hace falta porque la tenemos aquí perfectamente. Muy bien, lo hemos titulado Clasificación de las verdades alcanzadas por las ciencias, técnicas y saberes prudenciales, está puesto aquí, en sus respectivos límites de excelencia, adaptada desde la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno y en este caso también de un profesor de filosofía que se llama Salvador Centeno, que tiene un diccionario magnífico que se titula El Diccionario de Centeno, que se ve que está conectado, relacionado y lo explica muy bien para los alumnos de secundaria muchos términos del materialismo filosófico. Bueno, pues digamos que esta tabla la ha elaborado Galo Sánchez Sánchez. Bueno, en fin, Galo Sánchez Sánchez no es Galo Sánchez Robles, es otra persona. Muy bien, pues pasa que, bueno, naturalmente, pues no solamente ha permitido, sino que colabora para que hagamos esta presentación, ¿no? En fin, esta elaboración suya ha sido para un trabajo ajeno y la estamos aprovechando aquí, ya que se tomó pues todo muchas horas para hacer, vamos, varios días para hacer esta tabla. Muy bien, vamos a empezar por aquí y vamos a ir en esta ocasión, desde aquí hacia allá, leyendo los encabezamientos que están aquí en negrilla. Lo primero es que vamos a ver el tipo de verdad, evidencia o resultado. Verdades, evidencias o resultados y vamos a empezar con las alfa 1. Bien, vamos a ver qué es lo que pregunta Kici. ¿Cuáles son los referenciales de los términos que el sujeto nosiológico, en este caso el sujeto operatorio, que es el científico? El sujeto nosiológico es lo mismo que decir el sujeto operatorio científico. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Pero bueno. ¿Cuáles son los referenciales de los términos que el sujeto científico junta o separa? Es decir, ¿cuáles son las operaciones de separación, que es el análisis, o de juntar, que es la síntesis, para construir u obtener las verdades o resultados? Esas verdades o resultados van a tener o conexiones, si son, en fin, altas, o relaciones, si no son tan altas. Vamos a ver en este momento. Bien. Aquí dentro de las alfa hay, en realidad son la misma, pero bueno, es alfa 1 y lo hemos llamado objetuales. Las hemos llamado objetuales porque los referenciales que tienen estas ciencias son objetos corpóreos, materiales. Pero, que son las de las ciencias naturales, el cloro, el sodio, lo que habíamos dicho en el vídeo anterior, ¿no? Pero también vale para las ciencias autorreferenciales, para las matemáticas. Por eso decimos alfa 1 autorreferenciales. ¿Por qué? Pues porque el referencial no es un objeto, sino que es el propio signo, el propio término, es referencial de sí mismo, ¿no? En este caso es lo que decíamos de la topología, la estadística, todo, la aritmética, la geometría. Muy bien. Bien, ahora vamos a preguntar, que aquí es donde, es lo que decimos, si las operaciones del sujeto operatorio pueden segregarse del sujeto operatorio. Las operaciones del sujeto nosiológico, en este caso sujeto operatorio, por ejemplo el científico, el que ha construido esa verdad, ¿son segregables de la verdad que ha construido? Estas operaciones con las que construyó la verdad, es decir, ¿tienen que ser exactamente las que hizo el sujeto que las construyó? ¿O esas operaciones ya son segregables de la verdad constituida? ¿Se puede separar el sujeto operatorio de la verdad que ha construido? Bien. Bueno, pues aquí en este caso, en las alfa 1, son segregables totalmente. La verdad construida se puede reconstruir de muchas otras formas a las que utilizó el científico que construyó esa verdad. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, en las ciencias autorreferenciales como la geometría y demás matemáticas, ¿no?
Y en las ciencias naturales, que son las otras, las ciencias naturales, que son alfa 1, en este caso pueden llegar a alfa 1 en el límite de la excelencia, perdón por decirlo así, ¿no? Son, por ejemplo, la ley de la gravitación universal o, por ejemplo, las curvas dosis-respuestas de la farmacodinámica. Estas actúan dentro del espacio de las ciencias naturales, ¿eh? Están así clasificadas, ¿no? Bien, las operaciones de juntar o separar los términos logran entre la X y la Y, es decir, entre la variable independiente y la variable dependiente, que logran A, una conexión mecánica o, algo menos, una correlación. Bueno, pues las alfa 1 logran una conexión material o conexión mecánica. De ahí viene la palabra mecanismo. Cuando decimos mecanismo de acción es porque tiene que haber una conexión mecánica, como si fueran los engranajes de un reloj. Bien, ¿cuál es la forma o fórmula que representa la verdad constituida? Esta Galo pues la ha hecho de esa manera y la ha formulado así. La f de c quiere decir que es una función en la que hay una conexión, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo la enunciamos. La verdad y está conectada materialmente con x en función de los valores de x. Esta es la condición para la causalidad. Atención, esta es la condición para la causalidad. Esta es la única en la que se puede establecer causalidad. De aquí para abajo ya veremos que es de asociación estadística para abajo, de ahí para abajo, ¿no? Bien, ¿qué tipos de modulación de la verdad hay aquí? Bueno, pues se trata de verdades que son impersonales, es decir, la persona que las construyó deja de tener importancia, tiene importancia porque la construyó, cuidado, pero que ya no tiene por qué estar presente en la verdad constituida porque ha pasado a ser universal, esencial, nomotética. Es decir, es como si fuera una ley nomotética, de ahí viene la palabra ley, nomo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con las segundas, con las verdades alfa 2, verdades, evidencias o resultados, ¿no? Bien, ¿cuáles son los referenciales de los términos? Vamos a ver. Las alfa 2 los referenciales son objetos, son objetuales, ¿eh? Vamos a ver, en este caso son objetuales para que nos demos cuenta de que son parecidas a las de aquí arriba, las alfa 1 objetuales, pero en este caso hay algún problema que vamos a ver que se encuentra en la siguiente casilla. De modo que en principio los referenciales son objetos corpóreos materiales, pero también se da la circunstancia de que se puede dar en determinadas circunstancias en sujetos que se comportan como objetos. He puesto aquí un ejemplo que yo creo que vale, particularmente, que es si prorrumpe un violento incendio en un salón de baile con una única salida, los sujetos se comportan similarmente a las moléculas de un gas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, las operaciones son segregables del sujeto noseológico que las construyó estas verdades. Pues son segregables, pero no totalmente, no son totalmente segregables. Las de arriba, las alfa 1, son totalmente segregables, por eso son universales y esenciales nomotéticas. Estas, sin embargo, no se pueden segregar del todo, siempre queda pegado algo del sujeto a la verdad que construyó. Aquí tenemos, por ejemplo, la farmacoepidemiología, como puede ser un ensayo clínico, un estudio de investigación, un estudio cuasi experimental, por ejemplo. Aquí tenemos la meteorología, por ejemplo, o las ciencias del cambio climático, que no hacen experimentos, sino simulaciones con datos y con ordenadores, pero sin experimentos. Hay que darse cuenta de que por eso no pueden alcanzar nunca la causalidad si no se hacen experimentos en los que se encuentre la conexión material. ¿De acuerdo? Bueno, las simulaciones, bueno, pues parecen, como si fueran los experimentos, y los ordenadores serían, por así decir, como los laboratorios, ¿no? Pero no son lo mismo, es decir, que quieren simular eso, pero no es así. Bien, aquí qué operaciones de juntar o separar logran las operaciones de juntar o separar los términos logran entre la X y la Y, ¿qué? ¿Una conexión mecánica o una correlación? Pues ya estamos
un poco más abajo de la conexión mecánica, es la correlación estadística, ¿vale? ¿Cómo se representa la fórmula? Galo la ha representado de esta manera. La verdad y aquí pone, lo ha representado con una f de r, o sea, r de relación y una posible conexión, ¿no? La verdad y está relacionada y no conectada materialmente. Pero, o sea, el sujeto que la expone, que la emite, que la construye, supone que hay una posible conexión, hoy desconocida. Él no la puede probar, hoy es desconocida, pero él supone que sí lo está. Bien, luego entonces la verdad y está relacionada y no conectada materialmente con X en función de los valores de X. Sin conexión no hay causalidad, sino asociación estadística, ¿vale? Luego entonces aquí no se puede establecer la causalidad, una fuerte asociación estadística entre fuerte y débil, pero sin conexión no hay causalidad. ¿Cuáles son los tipos de modulación de las verdades que hay en estas alfa 2? Bueno, pues son verdades impersonales, es decir, que son verdades en las que no están totalmente pegadas al sujeto, son alfa 2 porque tampoco están segregables totalmente, el sujeto no se puede segregar del todo, ¿no? Y son verdades de predicción, o sea, el sujeto científico emite una predicción de que algo se va a cumplir, si bien solo desde el momento en el que se cumple la predicción, porque hasta que no se cumple sigue siendo una verdad pegada a la persona que la emite, que la dice, que la construye, ¿eh? De modo que pasan a ser impersonales alfa 2 cuando se cumple la predicción y hasta tanto siguen siendo personales, es decir, que están ahí en un limbo sin una categorización, en fin, y mientras tanto, pues serían verdades personales, ¿no? O sea, que están más cerca de lo que llamamos las beta. Bien, en ese sentido, cuando no predicen, cuando no son capaces de producir o que no se puede reproducir el cumplimiento de la predicción, estas verdades bajan, o sea, declinan a verdades beta, en el sentido de que siguen estando pegadas a la persona y es solamente pegada a la persona que la construyó, es exactamente eso, ¿no? Y en este caso, además, ni siquiera podemos saber cuán verdad es porque no se ha cumplido la predicción. Bien, ahora vamos con las beta 1, que tiene 3 tipos, ¿no? La beta 1, la beta 1.2 y la beta 1.3. Vamos a empezar por la primera, que es la de la sociología. La segunda sería la historia y la tercera sería la prehistoria. Vamos a ver. Los sujetos operatorios temáticos, es decir, los sujetos sobre los que se investiga, están presentes en el campo. La sociología necesita los sujetos sobre los que se investiga presentes con nosotros, ¿verdad? Y estos sujetos son con lenguaje, porque si son con lenguaje es la sociología, y si es sin lenguaje, entonces estamos hablando de la etología o de la sociología animal, cuyas operaciones puede manipular el científico, o sea, de estos sujetos operatorios temáticos de investigación, puede manipular el científico en el presente sus conductas para observar en ese presente cómo afecta su manipulación, en el sentido científico, por favor, no es un sentido peyorativo, ¿no? Su manipulación sobre las conductas subjetuales o subjetivas, ¿no? Que son los animales, la etología subjetual, que son los sujetos humanos, pues entonces estamos hablando de subjetuales y además subjetivas. Bien, vamos a poner esto así porque creo que soy capaz de ocultarlo para tener aquí el encabezamiento. Las operaciones del sujeto noseológico que construye la verdad son segregables de la verdad que ha construido. Vamos a ver, pues en este caso no son segregables, están pegadas completamente al sujeto que las construye, que las emite, que las dice, ¿no? La verdad de las conductas de los sujetos temáticos presentes en el campo, en este caso la sociología, psicología, solo se puede reconstruir con las mismas operaciones del científico que construyó esa verdad. Y eso mediante una inmersión en la misma escala
en la que operan u operaron los sujetos temáticos del presente, es decir, los sujetos de investigación. O sea, ¿qué es esto? Siempre es así. En este caso, en la psicología, en la sociología, en la psicología, en el aspecto de la psicología social, claro está, ¿no? Hay otros aspectos de la psicología que tienen otro tipo de verdades. Y en la etología, pues por supuesto, vamos, no cabe duda, ¿no? Las operaciones de juntar o separar los términos logran entre la X y la Y una conexión mecánica o una correlación. Pues una correlación estadística. En ese caso es la correlación estadística de la sociología. Pero hay veces, o sea, que decaen, ¿no? O sea, que ni siquiera se puede llegar a eso, ¿no? Vamos a verlo ahora después, ¿no? Porque en ese caso la sociología se comportaría como historia, ¿no? La sociología sería historia. ¿Por qué? Pues porque no alcanza ni una correlación estadística, sino una relación vectorial no estadística, que es, cuando ya digo, la sociología es historia. Bien, ¿cómo ha representado Galo esta fórmula o forma? Pues aquí lo tiene exactamente igual que la anterior, ¿no? O sea, se parece, es lo mismo que las verdades alfa 2, Y pasa que con menor fuerza de asociación, ahora lo veremos, ¿no? Y está relacionado y no conectado materialmente con X, en este caso porque además es imposible su conexión material. En el anterior, recordemos que Galo había puesto que se consideraba probable, posible la conexión material. En este caso es que es imposible, o sea, que es que no hay materialidad en medio para hacer la conexión, es imposible hacerla, ¿no? Y está relacionado y no conectado materialmente con la X, porque es imposible, en función de los valores de X. Sin conexión no hay causalidad, sino una asociación estadística. Naturalmente no puede ser una asociación muy fuerte. A veces sí, porque las correlaciones a lo mejor se producen siempre de la misma manera. Bueno, ahí estaríamos ante una asociación estadística fuerte, ¿no? Pero vamos, está claro, o sea, que en principio tienen menos probabilidad de alcanzar una asociación estadística fuerte que, naturalmente, la alfa 2. Bueno, eso no pasa nada porque puede ser también hasta lo contrario. ¿Cuáles son los tipos de modulación de las verdades? Son verdades personales beta 1.1 del tipo ciencia-sociología. Lo hemos puesto así, o sea, ciencia-sociología, para ahorrarnos el tener que buscar ejemplos más complicados. Vamos ahora con la ciencia-historia, ¿no? Los sujetos operatorios temáticos no presentes en el campo, no están presentes en el campo, esta es la historia, ¿no? Cuyas operaciones, las operaciones de estos sujetos temáticos, hay que deducirlas de las reliquias y relatos que tenemos a nuestra disposición en el presente, ¿no? Pero vamos, que estas son reliquias y relatos que fueron perfectamente conductuables, ¿no?, en el pasado. Las operaciones del sujeto noseológico que construye la verdad son segregables de la verdad que ha constituido. No, no son segregables, O sea, es decir, aquí tiene que estar pegadas al sujeto noseológico, sujeto científico. La verdad de las conductas de los sujetos temáticos, de Napoleón en este caso, no presentes en el campo, en la historia, ¿no?, solo se pueden reconstruir con las mismas operaciones que el historiador que hizo la verdad sobre las batallas de Napoleón, por ejemplo, ¿no? Esas mismas hay que reconstruir con las mismas operaciones que el historiador construyó esa verdad. Y además mediante una simulación. Antes era mediante una inmersión. En este caso es una simulación de inmersión, porque claro, no se está presente en el campo, ¿no? Aquí me estoy dando cuenta de que pues a Galo se le ha pasado, ¿no?, una mediante, ¿no? Aquí veo que mediante, ¿no? Mediante. Bueno, pues en este caso es mediante una simulación. Antes era mediante una inmersión. Esta es una simulación de inmersión a la misma escala en la que operaron los sujetos temáticos del pasado. Bien, bueno, se puede ver aquí la diferencia, es una pequeña diferencia, pero que, bueno, que establece el hecho de que se clasifique como verdad 1.2, que tiene naturalmente unos resultados distintos, ¿no? Bien, aquí, ¿cuál es el tipo de operación de juntar? O sea, la operación de juntar o separar los términos entre X e Y logran una conexión o una correlación. Bueno, pues aquí ya, o sea, salvo que tengan una alta, o sea,
una alta, ¿cómo diría yo?, correlación, o sea, que podría haber una correlación estadística. En este caso, la historia casi sería sociología, o sea, que estaríamos en el anterior. Pero lo normal, lo habitual, es que haya una relación, o sea, que los términos estén relacionados vectorialmente, es decir, como si fuera un vector entre un origen y un final que se relacionan. Están relaciones, no se puede decir que estén conectados. Eso es una conexión virtual que hace el sujeto científico. Entonces, la relación vectorial, y entonces se dice que es no estadística, o sea, que está hecha a propósito, pero no es una relación estadística. ¿Cómo ha hecho Galo la forma o fórmula de representación de la verdad construida? Bueno, pues él la ha hecho así, y me parece muy acertado, ¿no? Y dice algo así, que la verdad I, esta de aquí, está relacionada con X a condición, está relacionada, en este caso es vectorialmente, ¿no?, con X, a condición de que Y no esté relacionada con no X. Es decir, que Y no esté relacionada con no X, ¿vale? Bien. ¿Qué tipo de verdades son estas? Son las verdades beta 1, 2 del tipo ciencia histórica, O sea, naturalmente, bueno, pues es más complicado, en fin, una verdad aquí que aquí, dado que en la sociología tenemos al sujeto operatorio delante y, bueno, pues podemos operar con él y estar haciendo todo en el campo presente. En la ciencia histórica, el sujeto operatorio del que estamos nosotros construyendo la verdad, Napoleón, ya no está en el presente. Y ahora vamos con la tercera de las beta 1, que es las verdades personales o verdades, las que llamamos de tipo ciencia prehistórica, ¿no? Bien, los sujetos operatorios temáticos no están presentes en el campo. Entonces, las operaciones, porque lo que estamos viendo son las conductas de sujetos operatorios del pasado, de la prehistoria, esas operaciones que hicieron estos sujetos temáticos, ¿no?, solo se pueden deducir a través de las reliquias. ¿Por qué? Pues porque no hay relatos, por eso es prehistoria. En la historia hay reliquias y relatos. Relatos, decimos lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es decir, si no hay relatos y solamente hay reliquias, pues está claro que la reconstrucción de las conductas de los sujetos operatorios pues es más difícil, claro está, vamos, más difícil. Realmente, o sea, se trata de otra cosa, ¿no? Las operaciones del sujeto noseológico o científico que construye la verdad son segregables de la verdad que han construido. Vamos, de la verdad que han construido no son segregables. Vamos, en las beta no son segregables en ningún momento, ¿vale? En ningún momento, Pero vamos, o sea, menos segregables a medida que vamos profundizando hacia abajo. No segregables, la verdad de los sujetos temáticos, los sujetos de investigación no presentes en el campo, sin relatos y solo con reliquias, que es la arqueología, solo se puede reconstruir con las mismas operaciones que hizo el arqueólogo con las reliquias, con las que este arqueólogo, este científico, construyó esa verdad. Estaríamos hablando, pues, por ejemplo, del sujeto del museo arqueológico, ¿no?, o de Atapuerca, por ejemplo, ¿no? Desde una punta de flecha, que es la reliquia que no tiene relato, el arqueólogo construye virtualmente, es decir, que deduce la flecha completa, solamente con la punta de la flecha. O sea, la flecha completa no está, la deduce, la construye él, y desde una vez que tiene la imagen de la construcción construida de la flecha, entonces de ahí construye las operaciones que pudo tener el sujeto temático, aquellas que pudo hacer el sujeto temático con esta flecha, y de esas operaciones construye los contextos sociales en los que se movió este individuo, si era comedor de carne, si tenía sociabilidad y guardaba alimentos para muchos o era solamente para él. Es decir, todo esto pues es lo que deduce solo desde la punta de la flecha, naturalmente con otros saberes que están alrededor. Por eso, claro, hay que tener mucho cuidado con o sea, el tipo de verdad. Esa es por lo que cambian estas verdades arqueológicas prehistóricas
en algunas ocasiones completamente de paradigma, con pequeñas modificaciones que a lo mejor haya habido en el campo, bueno, en el campo científico, ¿no? Bien, las operaciones de juntar o separar los términos que logran entre la X y la Y una conexión o una correlación. Bueno, pues no, ni una, ni una conexión mecánica ni una correlación, solamente una relación, pero una relación que llamamos vectorial, es decir, desde el inicio hasta, que hacemos una relación entre la X y la Y, pero porque la hacemos, la forzamos nosotros, o sea que por eso decimos que es vectorial y no es estadística. Aquí tenemos la arqueología, ¿no? ¿Cómo ha escrito Galo la fórmula de la representación de la verdad construida? Pues la ha hecho exactamente igual que la anterior, ¿no? La verdad Y está relacionada vectorialmente con la X a condición de que Y no esté relacionada con no X, o sea que es lo mismo. ¿Qué tipo de verdades son estas? Son verdades personales, están asociadas a la persona que las emite, no son impersonales para nada, o sea, son personales y está muy bien hecha porque en el límite de la excelencia es aquí hasta donde pueden llegar, ¿no? Son del tipo ciencia prehistórica, arqueología. Bien, y ahora venimos aquí abajo, perdón, bueno, pues algo que merece la pena el destacar, ¿no? Porque son las verdades ya, o sea, con menor grado, por así decir, de verdad y reproductibilidad, ¿no? Que son las verdades beta 2. Aquí están las técnicas, o sea, las técnicas se parecen a las ciencias. De hecho, las ciencias en fin, derivan de las técnicas, ¿no? En algunas ocasiones esas técnicas pues se pueden incluso de alguna manera teorizar al punto de que se convierten en tecnologías. Pero la diferencia entre las ciencias y las técnicas o tecnologías está en los fines. Los fines de las ciencias son las búsquedas de las verdades, a ser posible verdades universales. Que no, pues entonces verdades que no son universales, personales, pero el objetivo de las ciencias es distinto del de las técnicas. Las técnicas, incluso aquellas que tienen ya un ámbito científico, no van a la búsqueda de la verdad, sino a la resolución de problemas prácticos, y esa es la razón por la que no son lo mismo y no se clasifican en la misma tabla. En este caso estamos hablando de técnicas, incluso sin llegar a tecnologías, ¿no? Pueden llegar a tecnologías, ¿no? Son muy respetables las técnicas, ¿no? Y saberes prudenciales. Estos saberes prudenciales, en principio, bueno, pues hemos puesto aquí la economía, no toda la economía, hay una parte de la economía que es un saber prudencial, el derecho y la política. Bien, aquí, si somos capaces, vamos a bajar esto así un poquito, vamos a ocultar. Los referenciales, bueno, pues los referenciales de los términos del sujeto que emite la verdad, ¿no? Bueno, pues las beta 2, aquí tenemos que decirlo de otra manera. Los sujetos cuyas operaciones fenoménicas, es decir, una a una, o sea, fenoménicas en este caso es tal como las perciben los sujetos que van a construir estas verdades, ¿no? De los fenómenos que tienen a su alrededor, no pueden abstraerse. Las operaciones que hace un político, un derecho, un economista, cuando estamos hablando de saberes prudenciales, no de otro tipo. Los saberes prudenciales de la economía, del derecho y de la política, que no es toda la economía, todo el derecho y toda la política. En el caso de la política, esto es el máximo de excelencia al que pueden llegar, un saber prudencial. Vamos, en la economía puede haber econometría, por ejemplo, ¿no? Bien. Repito, los sujetos cuyas operaciones fenoménicas no pueden abstraerse, no pueden conceptualizarse, no pueden esencializarse. Recordamos aquí que habíamos dicho que cuando los términos tenían una observación de los fenómenos, se iban a conceptualizar, es decir, que se iban a conceptualizar en las ciencias, se iban a conceptualizar, es decir, decíamos que del perro, por ejemplo, el niño, al cabo de ver varios perros, es capaz de conceptualizar. ¿Y en qué momento se conceptualiza, no? Es decir, en qué momento se agarra, capio, capis, capere, cepi, captum, agarrar, como agarra con la garra una águila, ¿no? Que no se le suelte, ¿no? Cuando es capaz de deducir, de darse cuenta de todo lo que tienen de común, aquello que es esencial
prescindiendo de aquello que es accidental, por ejemplo, el color, el tamaño, el formato, la especie, o sea, para recordar, o sea, para tener el concepto de perro, se hace esencializando, conceptualizando. Entonces, bueno, pues de esa manera todos los perros tienen esa esencia y es la esencia más, o sea, el perro se reconstruye con la esencia más los accidentes que tiene. Claro está, un niño que no haya visto, pues, por ejemplo, pues pues yo qué sé, pues un perro, yo qué sé, de las nieves, pues resulta que no lo ha visto nunca, pero cuando lo ve por primera vez sabe que es un perro, aunque sea un fenómeno nuevo para él, es un fenómeno nuevo, pero ese fenómeno ya está conceptualizado en el concepto de perro. Bien, bueno, pues esta operación que decimos de que los fenómenos se conceptualizan, es decir, que son capaces de encontrar las esencias, ¿no?, prescindiendo de los accidentes, en las verdades beta 2 no se puede hacer. Es decir, que son siempre fenómenos, siempre es como si fuera, discúlpeseme que lo diga, como el día de la marmota. O sea, son siempre, bueno, no es el día de la marmota, porque no son siempre iguales. Creo que no he empleado un buen ejemplo, ¿no? Pero todos los días son, aunque se parecen mucho las situaciones, claro está, ¿no? Entonces, en este caso, se dice que desde el mundo fenoménico no pueden hacer el regresus al mundo de las formas, esencias o fórmulas. Más fácil de decir es, como lo he dicho hace un momentito, es decir, que desde el mundo de los fenómenos no son capaces, no se pueden conceptualizar porque no reúnen todos estos fenómenos algo esencial que les una de esa manera, ¿no? Es decir, que todos los fenómenos son tan distintos y tan distantes que se impide la conceptualización, ¿no? Bien, el sujeto operatorio que lo emite ¿es segregable? Pues es no segregable. Los resultados o verdades beta en sus cinco modulaciones de verdades personales necesitan reconstruirse con las mismas operaciones particulares de las personas particulares que las construyeron. He dicho particular a propósito porque, en fin, esto es lo que yo he querido manifestar aquí. Bueno, las operaciones de juntar o separar los términos logran entre la X y la Y una conexión mecánica, una correlación. Nada, no logran nada. Es una relación vectorial no estadística. Es decir, que es, en fin, el sujeto operatorio decide relacionar A con B o X con Y porque ha decidido que sea de esa manera, prudencialmente, si lo hace bien, ¿no? En fin, y lo ha decidido así, o sea, vectorialmente. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo Galo ha escrito la forma o fórmula de representación de la verdad construida? Bueno, pues a mí me ha gustado mucho cómo lo ha hecho. La verdad es que al principio yo me parecía largo, pero es que no se puede hacer más corto, creo yo, sinceramente. Bueno, y dice, o sea, Galo lo ha puesto así, dice, la verdad Y está relacionada con la X a condición, por eso él ha puesto esto, que es a condición de esa raya, ¿no?, vertical, ¿no?, a condición de que pueda ser sugerida, inducida o impuesta por X. O sea que esta es, creo que ha reunido aquí todos, o sea, toda la esencialidad de la forma o fórmula que representa todas las verdades beta 2, ¿no? Estas son verdades personales, completamente personales, particulares, la persona no se puede segregar de ninguna de esta verdad, y los ejemplos que tenemos aquí de la modulación de estas verdades beta, que son personales, pues tenemos las verdades por consenso, las verdades por acuerdo, las verdades por revelación o mostrativas y las verdades normativas. Voy a hacer un poco una pequeña explicación de la CEN por revelación o mostrativas. Cuando en las facultades de medicina, farmacia, biología, las ciencias, bueno, que, en fin, facultades, o sea, que utilizan asignaturas científicas, ¿no? O sea, científicas porque son las que dan apoyo a la técnica médica. La medicina no es una ciencia, es una técnica que está basada en bastantes ciencias y algunas de ellas son alfa 1, otras alfa 2, beta 1 y a veces beta 2.
Pero la ciencia, la medicina es más que una ciencia, porque está compuesta por varias ciencias. Hay momentos en los que el sujeto, el médico, no tiene más remedio que utilizar, bueno, pues todas las ciencias que le han dado apoyo, y además de eso, pues lo que no está dentro de lo que ha podido ser estudiado o protocolizado, que en ese momento es cuando tiene que utilizar un saber prudencial, tiene que tener la virtud de la prudencia, que es la que une las virtudes intelectuales del conocimiento del saber con las virtudes morales, que decía Aristóteles, ¿no? Las verdades aristotélicas, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Porque la prudencia se encontraba en medio de ambas, ¿no? De las intelectuales y las morales, ¿no? Las verdades por revelación o mostrativa son aquellas en las que el profesor, imaginemos que estamos hablando de fisiología animal, nos está diciendo, bueno, pues una verdad allí para la clase que estamos tomando apuntes. Esa es una verdad que podemos decir que mientras él no la demuestre, esa es una verdad que se estudia como si fuera por letras, no por ciencias, ¿no? Es decir, es una verdad revelación, es mostrativa, nos la está mostrando. De modo que muchos alumnos de medicina, de farmacia, de biología, perdón, pues incluso de química menos, pero bueno, se pueden dar estas circunstancias de que han recibido la formación de una manera mostrativa, por revelación, como si fueran verdades revelación, ¿no? Está claro que no da tiempo a hacer todas las demostraciones y lo que hacen es los profesores mostrarlas, ¿no? Damos por válido este asunto, ¿no? Solo desde la condición de que los profesores sean de verdad capaces de demostrar las verdades de revelación. Por eso es muy aconsejable que los profesores, cada cierto número de verdades mostrativas, hagan una demostración en la clase, ipso facto allí, en ese momento, para que los alumnos sigan confiando en que esa verdad por revelación, que de momento es mostrativa y por revelación le ha traído la revelación, puede ser demostrada. El fallo es cuando siempre los profesores las hacen por revelación o mostrativas, porque entonces no se distinguen en muchas ocasiones de las verdades de los sofistas del presente, que en este caso, bueno, pues dicen, o eso que, en fin, que casi, bueno, pues, en fin, forma parte casi un poco como de las del periodismo amarillo científico, estamos hablando de este tema, no estoy hablando de otra cosa. Bueno, pues volvemos a decir aquí que los significados de la medicina basada en la evidencia es verdad o resultado, en este caso vamos a decir que son sinónimos, y todas las evidencias, verdades o resultados son construidas o reconstruidas por sujetos operatorios. Aquí el autor de la elaboración, Galo Sánchez Sánchez, en fin, al que naturalmente agradecemos mucho este resumen, porque nos ha parecido muy nos ha venido de perilla, ¿no? La verdad, Bueno, pues con esto nada más. Muchas gracias.